Buenos días, primero que todo mi nombre es Oscar Leonardo Torres Cadena. El ACA que voy a socializar el día de hoy corresponde a la asignatura de Estadística Descriptiva para Ciencias Administrativas. Ese ACA lo realicé yo solo por el tema de que soy del programa 335, entonces lo realicé solo, listo. Entonces el día de hoy lo voy a socializar de lo que se trabajó en el ACA. Listo. Entonces, aquí tenemos el trabajo, la introducción, la justificación. Entonces, aquí tenemos el primer ejercicio, el cual era para la solución, usar el tratado estadístico para una variable discreta. Entonces, acá nos daban un ejemplo de una variable discreta. Entonces, aquí como podemos observar, yo realicé los datos. Aquí tengo los datos, la secuencia de datos y procedí a resolverla. Entonces, de acuerdo a lo que yo resolví, me dio lo siguiente. Tomando referencia lo anterior, entonces pude resolver que la caracterización de la información. Bueno, aquí están como los parámetros. Entonces aquí ya encontramos cómo se solucionó. Entonces, el objetivo del estudio es saber el alcance que tendría el nuevo sabor de gaseosa que va a alcanzar la fábrica empleando una escala de medición de 10 puntos. La población, niños y niñas del barrio, las ferias de Bogotá, muestra 80. Entonces, atributo, la tendencia que registra mayor aprobación tuvo la calificación de 7 puntos. Entonces, digamos que ese es nuestro atributo. Variables, cuantitativa discreta, esa fue la variable. Entonces, aquí encontramos la tabla de frecuencia que yo realicé para resolver este ejercicio. Entonces aquí podemos ver ahí la tabla que yo realicé y cómo hallé los valores para poder llegar a este ejemplo. Entonces aquí más abajo vamos a explicar como la interpretación de los datos y lo que nos arrojó. Entonces los puntajes son 6 y 7, fueron los de mayor aceptación con el 45% de los niños encuestados. El 2,500 porcentaje de la población fue la que tuvo menor aceptación con una calificación de 9. El 65% de la población aprobaron el nuevo sabor de la gaseosa. El promedio de aceptación del nuevo sabor fue de 7. La dispersión o variable de las opiniones sobre el nuevo sabor fue equivalente al 30 y, al 35 0,6% el valor promedio de la aceptación. Entonces digamos que esos fueron los resultados que nos arrojó la tabla, de acuerdo a la tabla y de acuerdo al estudio que hicimos de la variable, y se tomó una variable cuantitativa discreta. Entonces aquí podemos observar las gráficas. Entonces la frecuencia absoluta, aquí podemos observar los valores como nos dio. Entonces aquí está diciendo que la frecuencia absoluta de 1 a 10. Entonces esta es la tabla de la gráfica correspondiente a la esta. Y la frecuencia relativa a cantidad niños por edad. Entonces aquí tomamos una gráfica circular, la cual representamos de acuerdo a las edades de los niños y la interpreté de esta manera. Continuamos con la explicación. Listo, para la frecuencia absoluta acumulada utilicé un gráfico de línea para hacer como la trazabilidad de cómo se realizó esta actividad. Y la frecuencia relativa acumulada en la calificación de 1 a 10, utilicé también un gráfico de línea, la cual nos demuestra ahí los porcentajes. Listo, las medidas de posición. Entonces, las medidas de posición nos indican la posición relativa de los datos dentro de la distribución. Las más comunes son la media X. Entonces ahí decimos que el promedio ponderado todos los valores, lo cual nos da 5.925. Es su medio en la media.
Entonces, la mediana es el valor que divide la distribución en dos partes iguales en la tabla. Hemos calculado que la media es de 6. La moda es el valor que tiene la frecuencia más alta en el conjunto de datos para el caso de los datos recolectados. La moda es de 7. Entonces, ahí nos dio, la moda nos dio 7. Listo. Los cuartiles, que es Q1 por Q3, los cuales se dividen de los datos en cuatro partes iguales. Entonces Q1 es igual a 4 y Q3 es iguales a 7. Y vamos a... Entonces aquí estamos dando como una interpretación de las medidas de posición. Entonces ya más, un poco más específico. Entonces aquí más o menos es lo único que me falta decir es que primer cuartil es del 25% de la población, tiene un valor de aceptación menor o igual a 4. El tercer cuartil, que es Q menos 7, el 75% de la población tiene un valor de aceptación menor o igual a 7. Entonces, ya los otros ya los habíamos explicado previamente, pero pues acá está un poco mejor descrito. Entonces, esto nos indica que la mitad inferior de los datos se concentra principalmente en los valores entre 1 y 2, mientras que la mitad superior está entre 6 y 7. Listo, ahora vamos con las medidas de dispersión. Entonces, las medidas de dispersión son la dispersión nos muestra cuánto variabilidad o dispersión hay en los datos. Las más comunes son el rango. Entonces aquí tenemos la rango igual a x máximo igual a x mínimo. Entonces decimos que el rango máximo fue 10, el rango mínimo fue 2 y eso nos da igual a 10 menos 2, 8. Entonces tenemos una desviación, aquí tenemos la fórmula y la variable es s a la 2. Entonces aquí más o menos es como la descripción de la fórmula. Aquí podemos ver que cómo se halló esa desviación. Entonces aquí podemos ver que la fórmula aquí está descrita y pues la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza de s igual al cuadrado s a la 2. Entonces aquí también tenemos la fórmula y lo que nos dio. Entonces esta medida nos indica que el promedio de datos se desvían de la medida por 2,0782 unidades de medida. Entonces el coeficiente de variación es igual a la siguiente fórmula. Aquí pues ahí tenemos la fórmula de cómo se halló el coeficiente. Listo, seguimos. Entonces aquí tenemos el rango. Es un rango de 8 unidades, indica que una dispersión moderada entre los valores más bajos 2 y el más alto 10. Y varianza de desviación estándar. Esta medida nos indica que el promedio de los datos se desvían de la medida por 2,077 unidades. Entonces, dicho esto, hay una desviación estándar de 2,077. Significa que los valores de los datos están dispersos alrededor de la media, pero no en exceso. Entonces, ahí estamos dando como la explicación a cada uno de estos. Entonces, aquí ya podemos ver el coeficiente de variación, el cual es 35,06. El coeficiente de variación es aproximadamente igual a 29,33%. ¿Qué significa esto? Que la variación en los puntajes de aceptación es moderada, ya que un CB es menor al 30%. Generalmente indica que los datos no están exclusivamente dispersos. Como la variable es moderada, esto nos indica que las opiniones no son completamente homogéneas, pero tanto están extremadamente dispersas. Pues aquí vamos a dejar el link para la sustentación del video, el cual se está explicando de la siguiente manera y continuamos. Entonces para el segundo punto, entonces acá está lo que nos solicitaba, que era construir la tabla de la distribución de frecuencia de los datos recolectados de los clientes a los que se les sirvió almuerzo en 120 días hábiles. Entonces dice que los datos de la siguiente
Los datos siguientes son los números de los clientes a los que se les sirvió almuerzo en 160 días hábiles. Disculpe. Entonces aquí podemos ver la tabla donde se tomaron todos los datos. Entonces aquí está como la caracterización, la tabla, bueno, como las indicaciones que nos pedía el ACA. Entonces ahí está. Y pues acá vamos a la solución. Entonces la caracterización de la información. Los datos se representan en el número de los clientes a los que se les sirvió el almuerzo en un restaurante durante 160 de hábiles. Al igual, al igual que el conjunto de datos anteriores, observamos una variabilidad en la cantidad de los clientes atendidos diariamente. La tabla de distribución de frecuencia nos permite analizar la concentración de los datos en los diferentes rasgos. Entonces acá está la tabla de distribución con las frecuencias. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero organizaremos, esto fue lo que yo hice, organizaremos los datos para crear las clases. Para ello calculamos el rango y dividiremos en intervalos. Entonces yo organicé los datos y pues acá vamos a proceder ya con lo siguiente, que procedemos a definir la clase. El mínimo fue 41, el máximo fue 78 y el número de la clase fue 33. Continuamos. Entonces aquí ya tenemos la tabla un poco más extensa, como ya se realizó. Entonces aquí ya se puede observar y aquí nos arroja los siguientes valores. Entonces, el intervalo más frecuente es de 59 o 62, indicando que la mayoría de los días los clientes en este rango recibieron almuerzo. Entonces aquí nos está indicando que los clientes reciben más almuerzos en el día 52 y en el 69. Hay un descenso en la frecuencia en los intervalos superiores, sugiriendo que los nuevos clientes reciban almuerzo a medida que se acumula el número. La frecuencia total de los clientes en el intervalo es de 60, 64 y 59, 55 y 59. Es alta, lo que significa que satisfacer a más de la mitad de los clientes es común. Discúlpeme. Los intervalos de menor frecuencia son 70, 74 y 75 y 78, indicando que estos números son menores comunes en los datos. La variable de los números sugiere que si bien hay días con pocos clientes, hay un número o considerablemente días con gran cantidad de almuerzos servidos. O sea, de acuerdo a eso nos dice que igual los almuerzos... listo. Entonces aquí ya tenemos la gráfica para escribir lo siguiente. Entonces aquí ya hay una gráfica. Aquí está la de la frecuencia acumulada. Otra gráfica. Aquí está la frecuencia relativa acumulada también. Y entonces acá vamos a explicar para calcular e interpretar las medidas de posición. Entonces la media, suma de los valores, dividido en el número de los valores, lo cual da 58.169.98.103. La mediana se puede encontrar ordenando los datos y tomar los valores centrales en promedio de dos valores centrales. En este caso sería el promedio de los valores en la posición 59. Entonces, la moda de 59, ya que ocurre con mayor frecuencia en los datos. Entonces aquí ya estamos hallando nuestra moda, nuestra mediana y nuestra media. Entonces, calcular e interpretar las medidas de dispersión. Entonces, rango igual a máximo y menos mínimo es 78 menos 41, lo cual nos da 37. La varianza y la desviación estándar se calcula utilizando las formas correspondientes, lo que permite entender la variable de los datos. Aquí ya tenemos la conclusión como tal del trabajo. Entonces ya eso ya se revisará luego, pero pues esta es como la conclusión final. Y pues ya con eso terminamos la sustentación del trabajo. Acá ya tenemos las referencias de
donde se sacó donde tomé como material de apoyo para realizar la actividad. Igual pido excusas por el tema de esto, pero tengo un poco de gripa, entonces le pido de manera formal excusas y con esto termino la sustentación de mi ACA, el cual corresponde a la materia ACA a estadística descriptiva. Muchas gracias por su atención y una feliz tarde.